Muy buenas a todos amigos. Con el poco tiempo que tenemos debido a los videotutoriales que estoy haciendo de AutoCAD, de FreeCAD y bueno, alguno más que puede caer por ahí, y puesto que todos me pedís videotutoriales de 3D Studio y de Blender y de no sé qué más, pues bueno, voy a hacer estos pequeños tips, pequeños consejos donde cada pocos días habrá un pequeño vídeo donde voy a ir pues eso, poniendo algunos consejos de Blender y de 3D Studio Max. ¿Cómo vamos a llamarla esta sección? Bueno, pues ¿dónde puedo encontrar? Así lo voy a titular, ¿dónde puedo encontrar? Si eres usuario de Blender y te quieres pasar a 3D Studio Max, o eres usuario de 3D Studio Max y te quieres pasar a Blender, pues lo más normal es que digas ¿dónde tengo el editor de materiales? ¿Dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo encontrar lo otro? Etcétera, etcétera. Pues eso es lo que vamos a ir viendo en estos pequeños tips. Luego más adelante, cuando tengamos más tiempo, quizás haga videotutoriales de uno y de otro, más centrándonos en lo que es el programa que en estos pequeños tips. Bueno, vamos allá. Este que tenemos aquí es Blender, este que tenemos aquí es 3D Studio Max. La primera pregunta que se hacen unos y otros, usuarios de un lado y de otro, es ¿por qué en uno tengo 4 visores y en el otro solo tengo uno? ¿Cómo configuro en uno los 4 y en el otro 1? La cosa es muy sencilla. En Blender tenemos un único visor. Si nos vamos a View y aquí abajo en área ponemos Toggle Quad View, si pinchamos en él ya tenemos los 4 visores. Perspectiva, top que es desde arriba, frontal y desde un lateral. ¿Vale? En 3D Studio Max tenemos los 4 visores. ¿Cómo ponemos uno solo? Bueno, pues si queremos uno solo, por ejemplo, el que es en perspectiva, lo único que tenemos que hacer es darle a este iconito que tenemos aquí y automáticamente se nos amplía ese visor. Aquel que queramos ampliar, simplemente lo seleccionamos, le damos a este iconito y lo ampliamos. Normalmente el que se suele utilizar es el de perspectiva. Bien, ese el primer tip, ¿vale? Aquí si queremos uno nada más, lo único que tenemos que hacer es ir a área y Toggle Quad View otra vez y nos vuelve al de perspectiva. ¿Que queremos una vista cualquiera en lugar del de perspectiva? Bueno, pues creo que tenemos por aquí arriba la posibilidad de poner distintas vistas. Aquí están, ¿vale? En Viewpoint pone, tenemos desde arriba, desde abajo, desde el frontal, desde la parte trasera, izquierda y derecha, ¿vale? Si por ejemplo queremos desde arriba, pues simplemente pulsamos así y ya estamos en vista desde arriba, ¿vale? Podemos pasar a la perspectiva siempre que queramos con la ruedita del medio del ratón, sin ningún otro inconveniente, ¿vale? O sea, desde Viewport tenemos acceso a la cámara y a todas las vistas. Desde área podemos dividir nuestra pantalla en 4, ¿vale? Que bueno, luego aquí tenemos más configuraciones para ponerlas horizontales, duplicar una ventana, cambiar una por otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Para reorganizar, eso lo podéis vosotros probar. Aquí en 3D Studio Max pues es tan simple como este iconito, ¿vale? El visor que queramos ampliar, este iconito. Por defecto 3D Studio Max viene con los 4 visores, Blender viene solo con uno. Vale, este sería uno de los trucos. Vamos a ver otro. ¿Dónde encontramos nuestras herramientas? Añadir geometría, polígonos, objetos. ¿Dónde podemos en uno y dónde podemos en el otro? En 3D Studio Max, estemos con un visor o estemos con 4, nos da exactamente igual. Las herramientas de 3D Studio Max para crear geometría se encuentran aquí, en este lateral que tenemos aquí. Este botoncito que parece una cruz o un más se denomina Create y aquí tenemos la posibilidad de crear geometría, es decir, sólidos, cajas, esferas, cilindros, toros, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la posibilidad de añadir círculos, líneas en 2D. Tenemos luces, tenemos cámaras, tenemos los denominados helpers, que son ayudantes, como un dummy, un point, una regla, en fin, varias cosas. Tenemos los space words, que no son nada más que gravedad, fuerza, viento, en fin, física. Y luego aquí en este otro botoncito tenemos los huesos, bípedos, etcétera, etcétera, para animar esqueletos de personajes, ¿no?
Bien, ¿dónde encontramos esto en Blender? Pues en Blender lo tenemos en la siguiente opción. Simplemente nos vamos al botoncito que tenemos aquí arriba que se denomina Add, y aquí en Add tenemos absolutamente lo mismo. Como podéis observar, tenemos los sólidos, que nos añaden los sólidos, que podéis ver aquí. Tenemos las curvas 2D, que nos añade círculos, splines, etcétera, etcétera. Superficies, ¿vale? Para añadir superficies, que las superficies en 3D Studio Max pues estarían dentro de Create, en donde tenemos la geometría. Desplegamos este botoncito que tenemos aquí y dentro pues tenemos, por ejemplo, las NURBS o tenemos los patch, que serían las superficies dentro de 3D Studio Max, ¿vale? Poco usadas, la verdad, porque yo creo que ya no las usa casi nadie. En Blender, pues bueno, las tenemos aquí, ¿vale? Las superficies. En Blender tenemos metaballs, que son bolas o geometrías que se fusionan como si el líquido se tratara. Esto solo lo tenemos en 3D Studio Max con un plugin, ¿vale? Tenemos posibilidad de añadir texto, tenemos el Grease Pencil, que el Grease Pencil tampoco lo tenemos en 3D Studio Max, no sé si hay algún plugin add-on o algo de esto para poder ponerlo, pero por defecto no viene. ¿Qué es el Grease Pencil? El Grease Pencil es este pincel que tenemos aquí de anotar, que nos permite, pues, por ejemplo, señalar cosas en nuestra geometría y escribir aquí lo que nos apetezca, de manera que si orbitamos, eso se queda ahí, no aparece en el render, pero sí que está aquí anotado para pues otras personas que puedan trabajar en tu diseño, que sepan o se puedan enterar de ciertos detalles que tú has anotado aquí, ¿vale? Para que lo tengan presente. Obviamente esto queda guardado, pero podemos borrarlo en el momento que queramos con la herramienta de borrar, ¿vale? Grease Pencil va mucho más allá, porque Grease Pencil es todo un apartado donde nosotros podemos dibujar y animar en 2D y en 3D, ¿vale? Pero como si fueran dibujos hechos a mano alzada, ¿vale? Lo que viene siendo pues cartoon o algo así, ¿no? Pero dibujado. No sería modelado en 3D, me refiero. ¿Qué más tenemos? Esto, como ya os dije, no existe en 3D Studio. Tenemos la armadura, que son los esqueletos para animar personajes, el lactite, que bueno, es un ayudante para la escena, los empty que tenemos aquí es lo mismo que tenemos en 3D Studio, que se denomina helpers, ¿vale? Los helpers son los empty en Blender, ¿de acuerdo? Luego tenemos imágenes, las luces, el Light Prop, que bueno, esto es para el motor de render propio que trae Blender, la cámara, speaker, que es un altavoz. Tenemos las fuerzas, ya sabéis, gravedad, viento, turbulencias, etcétera, etcétera. Lo mismo que tenemos aquí en 3D Studio Max, estas que tenemos aquí, las fuerzas estas que hay aquí, que hay varias. Y lo último que tenemos, pues las colecciones, que serían las capas, para crear capas. En Blender, aparte de que lo tenemos aquí, muy a mano, y como veis, está distribuido. Aquí lo tenemos en un menú, aquí en 3D Studio Max, bueno, pues son unos iconitos, no deja de ser un menú exactamente igual. Al mismo tiempo, en 3D Studio Max también lo tenemos aquí en la pestaña de Create, de la misma manera que lo tenemos en Blender, como podéis observar, ¿vale? En Blender también tenemos la opción de que si pulsamos Shift A, nos aparece el menú completo que tenemos aquí en Add. Lo tenemos aquí en Shift A para poder añadir geometría allá donde nosotros queramos sin tener que ir allí. Shift A, ¿vale? La A del teclado y la tecla Shift, que es la Maiux, que ya conocéis. No el bloc Maiux, sino Maiux, la flechita para arriba. Y la A. En 3D Studio Max tenemos algo, bueno, algo parecido. Si pulsamos Control y botón derecho del ratón, nos aparece este menú en donde nos da algunas opciones, como por ejemplo la posibilidad de crear un arco, un rectángulo, un círculo, una línea, un plano, una caja y una esfera, además de mover, rotar, escalar y seleccionar. Estos menús en 3D Studio Max son configurables, con lo cual podemos añadir más opciones aquí. Lo que pasa es que por defecto nos viene con esto. Ya si queremos personalizar esto, tenemos que meternos en Customize a configurar
estos menús y añadir las herramientas que nosotros pues consideremos necesarias. Podemos en cualquier lado de la pantalla donde pulsemos nos va a salir este menú, lo que pasa que es bastante escaso. En Blender no tenemos ese problema porque en Blender nos aparece absolutamente todo, no necesitamos configurar nada, aparece todo pulsando Shift A, ¿vale? Bueno, más cosas. ¿Dónde encontramos las unidades en nuestros programas para poder configurar las unidades en las que vamos a trabajar? En 3D Studio Max nos vamos a Customize y tenemos aquí el panel Unit Setup. Aquí es donde nosotros podemos configurar en qué unidades vamos a trabajar, ¿vale? En Blender es tan sencillo como irnos aquí al iconito este que tenemos en el lateral, que hay un cono y una esfera, pinchamos ahí, desplegamos Units y aquí tenemos la posibilidad de indicarle si vamos a trabajar métrico o imperial y luego si queremos grados o radianes, metros, kilómetros, centímetros, milímetros, micrómetros y adaptativo. Como veis tiene muchísimas unidades, también las masas y los tiempos, ¿vale? Para la animación, lo podemos configurar todo desde aquí, desde este microscópico iconito. Más cosas. ¿Cómo podemos meter una imagen de fondo en 3D Studio Max? Bueno, en 3D Studio Max podemos meter una imagen de fondo desde aquí, desde perspectiva, en... perdón, ¿dónde está? Perspectiva va a ser que no. ¿Dónde está? Lo he perdido. Ah, vale, es en el más este, perdón. En el más este nos vamos a Configure Viewport y desde Background podemos nosotros cargar aquí una textura. Simplemente nos vamos a Use Files, nos vamos a Files y aquí buscamos la textura que nosotros... textura, bueno, fotografía o imagen o dibujo, porque va a ser para calcarlo, obviamente. Le damos a Open y simplemente le damos que se aplique en el visor activo. Le damos a aplicar y ahí se nos pone de fondo, ¿vale? Luego tenemos varias opciones, como por ejemplo el Match Bitmap, que lo que hace es mantener la escala del bitmap, que se adapte al viewport, con lo cual la imagen se estrangula para adaptarse al viewport. En fin, tenemos varias opciones. No obstante, esta opción para mí es muy cutre, porque siempre te termina deformando la imagen o no entra o cosas de estas un poco raras. Vamos a dejar esto como está por defecto, sin imagen. ¿Cómo podemos hacer esto en Blender? Que bueno, lo suyo sería hacerlo en un visor, por ejemplo, plano, como sería, qué sé yo, la vista superior, ¿no? Nos vamos aquí, Configure Viewport y aquí pues cargamos la textura que, o textura no, imagen, dibujo, plano, lo que sea para... bueno, como referencia o para calcarlo o para lo que sea ahí. Y se nos coloca ahí. Si ponemos el tamaño del bitmap, pues se queda proporcional. Lo que pasa que esto, bueno, pues el problema que tiene es que el bitmap se queda ahí y no nos permite hacer zoom ni nada con él. Si ampliamos esto, pues bueno, tenemos una pequeña ampliación, pero esto es un poco, pues ya os digo, bastante cutre, ¿vale? Si nos vamos a Configure Viewport, podemos darle a esto para que se quite. En Blender tendremos dos opciones. Vamos a poner solo un visor porque yo trabajo mejor con un visor, ¿vale? Los 4 visores a mí pues no me gustan, cuestión de gustos. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, en la vista desde arriba, nos vamos aquí a View, visor, y nos ponemos desde arriba. Como podéis observar, os estoy dando las opciones en los menús. Estoy evitando al máximo los accesos rápidos mediante teclado, porque sé que a muchos no os gustan y queréis saber dónde están las opciones. No obstante, bueno, pues intentaré ir metiéndoos un poco los accesos directos que tenemos en Blender y también tenemos en 3D Studio Max, ¿vale? Vamos a quitar el cubo este, simplemente lo seleccionamos y borramos. Y vamos a cargar aquí pues lo mismo, una imagen. Nos vamos a View nuevamente y... perdón, en View no, en Add, que ahora mismo pensé que estaba en 3D Studio Max. Nos vamos a añadir y tenemos imagen y tenemos background, ¿vale? Pinchamos aquí y buscamos la imagen que nosotros queremos tener de background, que en este caso voy a coger la misma, este plano. Le
le damos a Load y automáticamente ahí nos aparece de fondo, con la ventaja de que nosotros esto podemos moverlo y colocarlo como nosotros queramos, escalarlo, moverlo para centrarlo, etcétera, etcétera. Si orbitamos y nos salimos de la vista en planta, la imagen desaparece. En el momento que nosotros volvemos otra vez a colocar la vista desde arriba, vuelve la imagen, lo cual esto está muy bien. Vamos a borrar esto, y otra opción que tenemos dentro de Add, como visteis tenemos dos, es la de referencia. La de referencia lo que nos permite es exactamente lo mismo que la anterior, añadir una imagen, con la peculiaridad que si nosotros orbitamos, esta imagen sigue aquí, con lo cual podemos tenerla como si un objeto fuese más de Blender, porque realmente es eso, es un objeto más, no desaparece y vuelve a aparecer al cambiar de vista, sino que lo tenemos ahí como referencia. Obviamente podemos poner una imagen por cada visor, con lo cual podemos poner otra en frontal para así poder calcar y modelar el objeto en cuestión. En Blender la verdad que esto está muy bien. En 3D Studio Max pues no nos queda más remedio que colocar un plano, y a este plano, ¿dónde está el plano? Aquí. Y a este plano aplicarle la textura creando un material, lo cual pues es un coñazo. No tenemos herramienta directa para crear pues eso, un fondo. Vale, más cosas. Vamos a añadir aquí por ejemplo un cubo, que siempre nos lo añade en el 00. Hay mucha gente que dice, es que yo quiero hacer como en el 3D Studio Max, esto de arrastrar, dibujar allí donde yo quiero, que esto es libertad. Bueno, en Blender eso no lo busquéis porque no lo hay, no existe, ¿vale? Os voy a poner un pequeño ejemplo porque tengo aquí Maya, que podemos decir que es el hermano mayor de 3D Studio Max, aunque habrá gente que no opina igual, pero bueno, opinen o no opinen, Maya es el hermano mayor de 3D Studio Max. Vamos a abrirlo, obviamente tarda lo suyo, también como 3D Studio Max. Blender es mucho más rápido en cargar, pero muchísimo más, no hay color. Vale, ahí está. Este sería Maya, ¿vale? Dejémoslo que termine de cargar porque aún no terminó. Aún no terminó, sigue sin terminar. Ahora. Perfecto. Fijaros que en Maya, cuando yo creo una geometría, me lo crea en el 00. Genere lo que genere en el 00, exactamente igual que Blender. Con lo cual, aquella gente que dice que este método de que todo lo que creas te lo crea en el 00, que es muy cutre, que es antidiluviano, que no sé qué, que no sé cuánto, como veis el hermano mayor, Maya, uno de los mejores programas de todos los tiempos, utilizado por las máximas compañías de diseño 3D, modelado, animación, películas, series y demás, pues como veis todo se genera en el 00. ¿Por qué? Es mucho más cómodo. Por el siguiente motivo. Vamos a cerrar esto y vámonos a 3D Studio nuevamente. No sé si me cerró, sí, bueno, se lo está pensando. Cuando nosotros creamos algo, ¿vale? Es muy normal que sin querer pues movamos el visor, nosotros creamos algo aquí y luego no lo veo en ninguno de los otros visores. ¿Dónde está? Bueno, pues tenemos que coger y darle aquí. ¿Qué pasa? Que la órbita que viene pues es esta, que orbita respecto al 00. Cuando cogemos esto y tratamos de orbitar, a veces funciona que hace esto, otras veces pues nos manda a freír espárragos por ahí la geometría. ¿Por qué? Porque no está en el 00. En este caso basta que os lo quisiera enseñar para que pues eso no lo haga. Pero normalmente un fallo que le ocurre a la gente es esto, ¿vale? Aquí ya lo preparé yo adrede. Que la geometría se les va por ahí para allá y no logran orbitar. No puedo orbitar respecto a la geometría, ¿vale? Porque la tengo fuera, siempre orbita respecto al 00, del visor y demás, y la geometría se me va por ahí para allá. No obstante, tenemos la opción aquí de orbitar sobre el objeto y orbitar sobre el objeto o lo seleccionado, que entonces en este caso, como veis, la vista gira respecto al objeto, en verde al 00, ¿vale? Pero bueno, mucha gente pues eso no lo sabe y entonces se vuelven locos.
en muchos de los programas donde estamos haciendo cursos ahora de AutoCAD, FreeCAD y todo esto, constantemente os estoy hablando de la importancia de crear la geometría cerca o a poder ser en el 0,0, porque así podemos acceder perfectamente a simetrías, a modificaciones, revoluciones, matrices, etcétera, etcétera, de una forma mucho más cómoda y sin problemas, puesto que todo se inicia a partir del 0,0. Al mismo tiempo, siempre os digo que prácticamente la totalidad de las máquinas que podáis utilizar en la industria o en casa, impresoras y demás historias, todas van a tener en cuenta o empiezan en el 0,0, por tanto todo lo que saques fuera va a ser un problema. Esto de crear geometría libremente en 3D Studio suena bien, el problema es el que os comento, que podemos crear la geometría en cualquier parte, luego a la hora de orbitar pues es un problema y al mismo tiempo cuando exportamos para otros lados pues vamos a tener problemas porque no tenemos la geometría en el 0,0 y si mandamos alguna máquina como puede ser una impresora 3D o cualquier otra máquina pues también vamos a tener problemas si no tenemos nuestra geometría posicionada respecto al 0,0. Así que mucho cuidado con la libertad, como lo llama alguno, de poder pintar donde se quiera. Yo casi que prefiero la dictadura de Blender y de Maya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, y como último punto, que seguiremos viendo en los demás, o sea, habrá más vídeos de estos, ¿vale? Aquí vamos a ver hasta aquí y en otros vídeos veremos más cosas, ¿vale? Esto va a continuar, pero para que no se haga muy largo y tampoco me interrumpa los cursos que estoy haciendo de FreeCAD y demás, pues vamos a hacer así, pequeños tips. Las herramientas para poder mover nuestra geometría, dónde están en uno y dónde están en otro. Bueno, en 3D Studio Max, para poder mover, rotar y escalar nuestra geometría, las tenemos aquí arriba. Mover, rotar y escalar, ¿vale? En todos ellos aparece, como podéis ver, el objeto seleccionado, que para seleccionar pues es esta herramienta que tenemos aquí. Con esta podemos seleccionar uno u otro, o los que tengamos, ¿no? Y si pinchamos fuera, se deselecciona todo, es decir, no hay nada seleccionado. Cuando hacemos clic en uno, se selecciona. Podemos pulsar mover, rotar o escalar. Mover, simplemente tiramos de cualquier flechita y se mueve en ese eje. Si queremos mover en un plano, seleccionamos el plano y movemos sobre ese plano. Rotar, con estos arcos que tenemos aquí, podemos rotar en los diversos ejes que tenemos. Y si rotamos en el del medio, rotamos libremente. Y escalar, pues más de lo mismo. Podemos escalar sobre un plano o podemos escalar sobre un eje, en los tres ejes, ¿vale? ¿Dónde encontramos esto en Blender? Bueno, pues en Blender lo tenemos aquí. Concretamente los tenemos aquí. Este iconito de aquí es el de selección. Si pinchamos fuera no hay nada seleccionado. Si pinchamos en un objeto queda seleccionado. Para mover, rotar y escalar tenemos aquí las diversas herramientas. Clic en mover y como veis nos sale un iconito muy parecido. Pinchamos y arrastramos y nos movemos en los diversos ejes. Si queremos movernos en un plano, estos cuadritos que tenemos aquí de colores nos permiten movernos, por ejemplo, en ese plano o en este otro plano. Así de sencillo es. Tenemos la opción también de rotar, idéntica a la de 3D Studio. Como podéis ver, podemos rotar en los tres ejes sin ningún tipo de problema. Y si pinchamos aquí fuera, pues podemos orbitar libremente como en el 3D Studio. Y escalar, pues tenemos más de lo mismo. Podemos escalar sobre un plano o podemos escalar sobre un eje. Voy a borrar esta geometría que está demasiado deformada ya, porque en Blender tenemos una opción más, que sería esta de aquí, que la denomina transformar. ¿Qué es esta opción? Bueno, pues esta opción es la suma de estas tres. Es decir, con esta herramienta puedo hacer a la vez lo que puedo hacer con estas tres. Fijaros que el icono es la suma de todos ellos. Si cojo por esta flecha, muevo, ¿vale? Por las flechitas, muevo. Por estos arcos, roto, ¿vale? En la dirección que yo quiera. Y por estos cuadraditos que tenemos aquí, escalo. Todo en el mismo icono. Esto en 3D Studio Max no lo busquéis, pues no existe, ¿vale? Y bueno, hasta aquí este vídeo. Continuaremos en otro vídeo próximamente. Hasta la próxima, amigos.